cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
adorar. Hoy quiero hablar algo diferente o lo opuesto de lo que enseñé el domingo, y es un desafío para mí como líder espiritual de esta iglesia, como pastor de la misma. Es un desafío predicar lo que les tengo que predicar el día de ahora. Y el tema es el siervo del Señor y su trabajo. El siervo del Señor y su trabajo. El domingo pasado hablamos precisamente cómo reconocer o identificar a un falso maestro. Por la idea que ahora tú y yo podamos ver, de acuerdo a algún consejo, algún texto bíblico de la carta del apóstol Pablo a Colosenses, cómo es lo opuesto al falso maestro, cómo debe de ser ese siervo del Señor con respecto a su trabajo. Y vamos a leer Colosenses capítulo 2 del 1 al 6. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 del 1 al 6. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Voy a volver a leer el pasaje y dice así: porque quiero que sepáis cuál gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente de cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza vuestra y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy también gracias por la oportunidad de estudiar, de escudriñar la epístola del apóstol Pablo a Colosenses y poder, Señor, indagar en ella, Señor, y ver alguna aplicación, Señor, para el tiempo presente, para nosotros como iglesia local, para tener cuidado, Señor, en los tiempos malos que estamos viviendo, persuadirnos del consejo bíblico, para evitar, Señor, el seguir corrientes de filosofía, Señor, o huecas enseñanzas, Señor, que no conducen a la piedad, Señor, sino nos desvían de tu presencia, de tu propósito. Da entendimiento a tu pueblo, Señor, y levanta un espíritu esforzado, Señor, en cada uno de ellos en el estudio de la Biblia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Una vez más, Dios les bendiga. Quiero empezar con una introducción personal. El día de ayer tuve un tiempo muy especial. Cada mes recibo instrucción del siervo del Señor, que es mi mentor, es mi instructor, ¿verdad? Aunque no la recibo en una forma personal, sino en un grupo de líderes, soy parte de ellos. Y fue una dinámica muy preciosa, fue una instrucción, fue una clase muy preciosa, ¿verdad? Por un lado, mi vida fue confrontada y por el otro lado fue animada. Y esto es bien curioso, cuando la vida es confrontada y a la vez animada. Es una combinación rara porque nuestra naturaleza es frágil, pero no para Dios. ¿Qué quiero dar a entender? La mayoría de veces cuando nosotros somos confrontados por el Señor, cuando somos confrontados por su palabra, ¿verdad? O a través de un hermano en la fe o un líder espiritual, usualmente no reaccionamos bien, nos levantamos en rebelión. No nos gustan que nos digan la verdad, hermano. Usualmente eso es lo que sucede. Nuestra tendencia es a resistir el consejo y en una manera pasiva nuestro corazón está en el peligro de endurecerse cada día más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser humano no le gusta la humillación, ¿verdad? Y el día de ayer fue muy especial porque por un lado fui confrontado, pero por el otro lado también fui animado con la misma palabra con la cual fui confrontado.
La dinámica de la enseñanza que recibí ayer empezó en una manera bien sencilla, bien práctica. Y la pregunta que nos hizo el pastor fue esta: ¿qué harían ustedes si se tienen que mover de iglesia? ¿Qué cualidades les gustaría que el pastor de esa iglesia donde van a visitar o donde planean quedarse, qué cualidades les gustaría ver en ese siervo del Señor? ¿Verdad? ¿Qué defectos no les gustaría ver en el siervo del Señor del lugar donde se van a quedar? Así empezó la dinámica. Si tú te vas a mover de iglesia, ¿verdad? ¿Qué cualidades buscarías en el siervo del siervo de Dios del lugar donde estás planeando moverte? ¿O qué defectos no te gustaría que el siervo del Señor de ese lugar tuviese? Así empezó la dinámica y nosotros contestamos, ¿verdad? Una listota grande de cualidades y otra listota grande de defectos, hermano. Fue fácil eso, ¿verdad? Y éramos picky, fuimos picky, estrictos en cuanto a las cualidades y a los defectos. Ahora, la cuestión está así. Si de eso se va a tratar, de buscar una iglesia sana, con un pastor con las mejores virtudes y con los menos defectos posibles, ¿por qué no comenzamos nosotros mismos? ¿Están conmigo? Si quiero al pastor perfecto con los menos defectos posibles, ¿verdad? Porque así somos, pero ¿por qué no empezamos nosotros mismos a crecer en esas virtudes, ¿verdad? Y a evitar y pulir esos defectos que hay alrededor nuestro. Y yo creo que siempre es un reto para nuestra vida ser ejemplo en el lugar donde estamos. Ser ejemplo en el lugar donde estamos. El domingo pasado hablamos, ¿verdad?, de cómo reconocer a los falsos maestros. Ahora te voy a poner las diferentes formas en una forma rápida. No me quedo ahí porque esa no es mi intención. Nada más quiero que veas el contraste que vamos a ver esta noche con respecto al verdadero siervo del Señor. Los falsos maestros niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros niegan la obra perfecta y completa de Cristo Jesús. Los falsos maestros contradicen la sana doctrina. Los falsos maestros promueven la inmoralidad. Los falsos maestros minimizan el pecado y el juicio por este mismo, por el pecado. Los falsos maestros son motivados por la codicia, avaricia o vanagloria, y los falsos maestros causan divisiones. Así que de eso se trató el domingo pasado, y yo le animaría, si usted no pudo estar presente, ¿verdad?, repase, vaya al YouTube, al canal de la iglesia y repase esa enseñanza. Hoy hablaremos totalmente de lo opuesto. Hoy veremos cómo reconocer a un verdadero siervo del Señor, es lo que veremos. Y como te dije al principio, hablar de eso, yo siendo el líder espiritual de este lugar, no es fácil, hermano. Es como clavarme yo solito en la cruz, hermano, ¿verdad? Pero por eso empecé diciéndote lo que aprendí el día de ayer. Si somos nosotros exigentes en cuanto a las cualidades y los defectos que no queremos ver en un líder espiritual, seamos exigentes con nosotros mismos y pidamos al Señor que siempre podamos ser ejemplo donde quiera que el Señor nos plante. ¿Cómo reconocer a un verdadero siervo del Señor? Quiero utilizar mayormente dos versos del capítulo 2 que leí, el verso 1 y el verso 2. El primer verso dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Repito el verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Si hoy yo les dijera, ¿verdad?, que me dijeran ¿cuáles son las cualidades más importantes que usted consideraría que un ministro de Dios debe de tener? Seguramente, hermano, pensaríamos y diríamos las más obvias. Aquí yo traigo unas posibles respuestas, ¿verdad? Alguno diría, yo creo que el pastor, el líder espiritual de una iglesia, debe de aprender a redimir bien su tiempo.
Otras, ¿verdad? Que sea un hombre preparado, entendible, elocuente, inteligente, sabio al hablar. Otra categoría, que tenga capacidad para dirigir, capacidad de liderazgo. Otra, que no sea avaro ni pedinche, ¿verdad? Que les gusta mucho a las gentes esa área. No hacemos el énfasis sobre las ofrendas, ¿verdad? Pero algunos se malacostumbran, hermano. Pero aquí no hay eso, hermano, de pedidera. Aquí cada quien presenta, ¿verdad?, sus ofrendas. Ahí están las cajitas. Ni se pasa el ofrender, hermano. Ni se pasa. Creo que eso es algo personal entre cada uno de nosotros y el Señor, ¿verdad? Pero son características, que no sea avaro ni pedinche, que sea un hombre valiente y un hombre santo, ¿verdad? Yo cité unas poquitas de una lista grandísima de cualidades que a ti y a mí nos gustaría que un ministro del Señor tuviese, ¿verdad? De momento que no sea tan aburrido, ¿verdad? Porque a veces mi voz de enseñar al enseñar es medio monótona y por eso se duermen algunos. Al principio, cuando empecé a pastorear, me decía una hermana, ¿verdad?, que el Señor llama a su presencia, pero camine, pastor, por los pasillos, porque se queda en el mismo lugar, habla cantadito, me voy a dormir. Así me decía la hermana Lares, ¿verdad? Y todo eso es parte, hermano, del ministerio, ¿verdad? Que tenga un buen sentido del humor, etcétera, etcétera. Pero hay una cualidad que está sobre todas. Y esa cualidad está precisamente ahí impregnada en el verso que acabamos de leer. Creo que la cualidad más principal que debe de distinguir a un siervo del Señor es que ama a la iglesia de Cristo. Que ame la iglesia de Cristo. Así que la primera manera de reconocer a un siervo del Señor es esta. Es aquel que ama la iglesia de Cristo. Todas las cualidades que dije y las que no dije son importantes. Tal vez el ingrediente más importante en la vida de cualquier ministro de Jesucristo es el amor por la iglesia, ¿verdad? Si somos sinceros, hermano, yo creo que esa es la cualidad, la virtud más importante de todos aquellos que sirven al Señor. Amor por la iglesia de su Señor, amor por la iglesia de Cristo. Nadie puede o podrá realmente servir a Dios en la iglesia sin esta motivación. Va a ser puro profesionalismo. Va a ser, ok, yo tengo el gafete de pastor, yo tengo el gafete de ujier, yo tengo un gafete de diácono, yo tengo el gafete de pastor de alabanza, etcétera, 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 etcétera. Y puros gafetes cada quien tiene. Pero todo eso, sin la esencia, sin la virtud del amor, todo eso está hueco, hermano. Así que la virtud más importante de los ministros, de los que sirven al Señor, debe de ser el amor por la iglesia. Jesús amó tanto a la iglesia que entregó su vida por ella, hermano. Fíjate lo que dice Pablo, Efesios 5:25, un texto que hemos leído una y otra vez. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vuelvo a repetir, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Posiblemente los que estamos aquí casados, ¿verdad?, no estemos dispuestos a amar a ese nivel a nuestras esposas, porque uno diría, no es para tanto, pastor, ¿verdad? Pero lo es cierto, hermano, que no era para tanto que Cristo diera su vida por la iglesia, y dio su vida, hermano. ¿Cuánto valor encontró en la iglesia, en ti y en mí, que dio su vida por la iglesia? Y por eso, hermano, no podemos pasar por alto esta virtud, esta cualidad del ministro de Dios, el amor por la iglesia. Pablo encargó a los ancianos de Éfeso que tuviesen un especial cuidado de la iglesia. Esto está en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, fíjese, la cual Él ganó por su propia sangre. Está confirmando una vez más, ¿verdad?, que Cristo ganó a través de su sacrificio, por su sangre, compró a su amada iglesia. Y por eso Pablo está encargando a los pastores
¿verdad?, de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, que tengan un extremo cuidado por la iglesia de Cristo. Pablo mismo desarrolló un amor profundo por la iglesia de Cristo, porque se entregó completamente su vida al servicio de la misma iglesia. Y a menudo cuando nosotros leemos sus cartas, ¿verdad?, podemos ver siempre en la forma que le saluda, en la forma que se despide, en la forma que le aconseja, podemos ver la manifestación del amor que Pablo desarrolló por la iglesia de Cristo en cada una de sus cartas. Había iglesias que eran más amorosas que otras, iglesias más fáciles de amar que otras, pero él expresaba su amor por la iglesia de Cristo sin importar dónde estuviese ubicada o sin importar, ¿verdad?, si era fácil o no fácil para ser amada. Indudablemente el amor de Pablo por la iglesia surge de su amor por Cristo. Y esta es una realidad bíblica. Y repito esto, hermano, a mí esto me ha sacado, hermano, me ha hecho ver con claridad la actitud que yo he guardado por años por la iglesia local. ¿Por qué? Porque la verdad que te estoy diciendo es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, si tuvo una razón, ¿verdad?, de amar a la iglesia, fue su amor por Cristo. Dice primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjate que como yo crecí en la iglesia desde los 6 años, siempre estuve en la iglesia, siempre, hermano, hasta el día de ahora, ¿verdad? Por lo menos en los tiempos más difíciles de mi desarrollo espiritual, por lo menos no faltaba los domingos. El tiempo más difícil en cuanto al seguimiento y servir a la iglesia fueron los primeros años que vine a Estados Unidos, cuando viví en California. Fueron los primeros años. Ya después de 2 años o 3 años en California, el resto de los años que viví en California ya viví más incorporado en el servicio de la iglesia. Pero aún en esos 2 años, yo recuerdo, yo no faltaba a la iglesia cada domingo. Llevaba a mi esposa, ¿verdad? Íbamos los dos a la iglesia, después nació Esteban y nos íbamos con él a la iglesia, ¿verdad? Llegando aquí a Las Vegas, mi hijo nació unos meses después, Eleazar, hermano, pero cuando vine a esta ciudad ya había un compromiso más serio en cuanto al servicio de la iglesia. Así que desde que yo tengo 6 años, hermano, estoy en la iglesia. Y posiblemente esa costumbre, por la misericordia de Dios de estar en la iglesia, ¿verdad?, he desarrollado un celo por la iglesia del Señor, por la iglesia local. Una vez descubrí que dentro de mí me molesta cuando hablan mal de la iglesia. Y déjeme decirle, yo no estoy diciendo que la iglesia es perfecta. Aún nuestra iglesia tiene sus defectos. Aún los hermanos de Roca Eterna no son perfectos. Hay imperfecciones. Pero como mi vida ha crecido en la iglesia, no tolero cuando hablan mal de la iglesia. Pero descubrí que esta empatía que tenía con la iglesia de Cristo realmente no tenía importancia en el cielo delante del Señor si Cristo no era la razón principal por la cual yo amo la iglesia. Yo debo, como siervo del Señor, asegurarme, ¿verdad?, que a la persona que amo sobre todo es al Señor Jesucristo. Y la mejor esperanza para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, ¿verdad?, para mi descendencia, hermano, está en que yo no me suelte de ese amor por Jesucristo. Y la mejor bendición para ustedes como iglesia local, hermano, es que yo ame a Jesucristo primero, ¿verdad?, con todas mis fuerzas, porque seguramente ustedes va a ser bendecido en ese amor. Y el Señor me corrigió, hermano. ¿Por qué? Porque yo pensaba que estaba bien con el Señor por el puro hecho de que yo tenía un celo por la iglesia local, porque tenía un amor por la iglesia local. Y el Señor me exhortó, no, así quiero que me ames, mucho más que amas a la iglesia, quiero que me ames a mí, que estés seguro que yo ocupo el primer lugar, no la iglesia local. Y el amor de Pablo indudablemente tenía una razón de ser, su amor por Cristo. Esto se ve reflejado en lo que Cristo le pide a Pedro. Le dijo la tercera vez, voy a leer Juan 21:17, dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
¿me amas? Y el Señor te dice, hermano, hermana, hija, hijo, ¿me amas? Recuerda, ya era la tercera vez. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora fíjese el complemento de Jesús. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, si unimos la pregunta inicial con la conclusión de Jesús, Jonás, Simón, hijo de Jonás, si me amas, el reflejo de tu amor es el cuidado tuyo para mis ovejas. Y de esa misma manera vuelvo a confirmar la razón por la cual Pablo amaba a la iglesia de Cristo es porque amaba a su Señor y su Salvador. Fue su amor por Cristo y por su iglesia, ¿verdad? Que le ayudó, motivó el alma de Pablo cuando éste estaba soportando, hermano, tribulaciones. Yo creo que cuando él padecía, hermano, padecía con gozo, porque se acordaba de los padecimientos de Jesucristo y sabía que él tenía que padecer también por amor a Cristo y por ejemplo a la iglesia de Jesucristo. Y cada vez que él experimentaba sufrimiento físico, persecución, hermano, golpes, él se sentía como privilegiado y como ejemplo para la iglesia de Cristo. Y eso está, hermano, en el diario de vivir del apóstol Pablo. El amor de Pablo por la iglesia lo llevó a escribir la carta que estamos estudiando, Colosenses, y les dice así, fíjese, verso 1. Hablé de la esencia principal del ministro del Señor, ¿ok? Es el amor. Y en ese amor Pablo les escribe a las Colosenses y les comenta, verso 1, porque quiero que sepáis, hermanos de Colosas, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Qué precioso el amor que sentía el apóstol Pablo por la iglesia de Cristo. Fue un amor, ¿verdad?, que alcanzaba a todo mundo. Yo les dije al principio, el apóstol Pablo no fundó la iglesia que estaba en Colosas. Él no la fundó. Mas sin embargo, uno de sus discípulos, ¿verdad?, hizo ese trabajo, ¿verdad?, si pudiera decir apostólico, ¿verdad?, y nace la iglesia en Colosas y llega de una u otra manera. Vienen algunas connotaciones o algún informe del trabajo de ese discípulo a los oídos del apóstol Pablo, y es que él se anima a escribirle esa carta, hermano, pero lo hace con amor, lo hace con el mismo amor que lo hizo con aquellas iglesias que él fundó desde cero, hermano. Él no tiene ese prejuicio de dar preferencia a aquellos que de momento le conocieron versus aquellos que no le conocieron. Y eso es lo que hace el amor que había en el apóstol Pablo por la iglesia, que incluyera también aún aquellos que no habían visto su rostro, porque él amaba a la iglesia de Cristo. Esta clase de amor desinteresado debería de ser o debiera de ser la característica, ¿verdad?, que distinga a todo líder espiritual. Este amor desinteresado, ¿verdad?, con ofrenda, sin ofrenda, ¿verdad?, con buen trato o sin buen trato, siempre, ¿verdad?, como el apóstol Pablo, sostener una gran lucha por el pueblo del Señor. Esa sería una característica espiritual de un líder espiritual. Y el verso que leí, ¿verdad?, va a introducir a las otras características que quiero hablarte del siervo del Señor. Dice, cuán grande lucha sostengo por vosotros. Allí aparece la palabra lucha, y lucha no es una mujer, aunque de vez en cuando encontrarás que a algunas mujeres se llaman o les dicen lucha. Lucha viene de una palabra en griego que es agón, y en Colosenses hemos aprendido algunas palabras, ¿verdad?, griegas. Hoy vamos a aprender 4, parece ser. Viene de esa palabra agón. Repite conmigo, agón. Una vez más, agón. ¿Y qué significa agón? Esa palabra proviene realmente de una palabra que tú y yo hemos
oído y sabemos, ¿verdad? O sabemos de qué se trata. Agonía. Agonía. Es decir, cuando habla Pablo de las luchas que ha padecido por los hermanos de Colosenses, la Odisea y aquellos que aún no han visto su rostro, está hablando de esas luchas ministeriales, de esa agonía que siente el siervo del Señor en pro de la iglesia de Cristo. Esa agonía que produce intercesión, que produce anhelos, que produce esperanza de ver una iglesia bendecida el día de mañana. De eso está hablando esta palabra agón o lucha, de ese sufrimiento en el alma que causa una súplica, una agonía a favor de la iglesia de Cristo. Ahora, de aquí viene la segunda manera de reconocer al siervo del Señor. Contiende por la consolación de Dios para la iglesia. Recuerdas que terminé con la palabra lucha. Y lucha en cierto aspecto tiene que ver con pelear, ¿verdad? ¿Están conmigo? Contender es pelear. Pero voy a utilizar esta palabra porque lucha no me gusta, hermano. ¿Okay? Se oye más a mujer. ¿Okay? Contiende, el siervo del Señor, ¿verdad? El verdadero siervo del Señor contiende por la consolación de Dios para la iglesia. Esta es una de las cualidades, ¿verdad?, de aquel siervo, de aquel verdadero siervo del Señor que lucha, que contiende, que suplica, que intercede, que hace lo que está a su alcance para que la iglesia de Cristo sea consolada por Dios. Y esto aparece en la primera parte del verso 2. Para que sean consolados vuestros corazones. Recuerde, él estaba teniendo una lucha, una gran lucha a favor de los hermanos. ¿Para qué? Para que sean consolados sus corazones. Aquí viene otra palabra, paracaleo, paracaleo, que es consolados, paracaleo, para que sean paracaleos sus corazones. Y es llamar al lado. Es cuando alguien está al lado de alguien, ¿ok? Está ahí para asistirle, para ayudarle, llamar al lado. Eso significa en su significado literal, llamar a alguien para que esté al lado de uno. Pero en el contexto de lo que está sucediendo en la iglesia de Colosas, puede traducirse sin ningún temor como fortalecidos, para que sean fortalecidos sus corazones, ya que ellos estaban rodeados de falsos maestros y necesitaban ser más bien fortalecidos que consolados. Ellos tenían mucho ataque, hermano, demasiado ataque, ¿verdad? El domingo, hablando de esas falsas enseñanzas, ¿verdad?, recordamos esa lista, diferente ataque, ¿verdad?, en contra de la iglesia de Colosas. Así que esta palabra paracleos o consolados tiene una mejor aplicación si usamos la palabra fortalecidos. Así que el verdadero siervo del Señor, ¿verdad?, contiende a favor de la iglesia para que ésta sea fortalecida por Dios. El verdadero siervo del Señor hace lo que está a su alcance, en su mano, para que la iglesia de Dios sea fortalecida de parte del Señor. Yo no sé si alguna vez has visto en la televisión o en persona, eres testigo de una dinámica que sucede cuando las gentes juegan, que son parte de un equipo. Yo no sé si has visto que a veces un equipo va perdiendo feo, ¿verdad? La gente espera la victoria de él, pero pues las cosas salieron mal, ¿verdad? No le voy a la América, si quieres saber, ¿okay? Que por mí que pierdas. Perdón, hermano. Bueno, me regreso al tema. De momento, tú sabes que es el equipo preferido, tú sabes que tiene buenos jugadores, y de momento ese cuarto de tiempo, esa primera mitad de tiempo, del deporte que sea, ¿ok?, de momento les fue mal. Hay rachitas malas, hermano, hay rachitas malas, ¿verdad? Y van a los vestidores, ¿verdad?, en cualquiera de esos tiempos que tienen de descanso,
pero cuando salen de los vestidores salen diferentes, ¿verdad? Salen decididos a cambiar el score, hermano, y lo logran. De ir perdiendo por un gran margen, hermano, de momento cambian los números, ¿verdad? Empatan, y no solamente empatan, sino ganan, ¿verdad? Ese deporte que están practicando. Y cuando te enteras qué es lo que sucedió, ¿verdad? Usualmente lo que sucede, o lo que se cree que sucede, que un buen coach, ¿verdad? Vino y les trajo una palabra, ¿verdad? De exhortación, de aliento, y algo sucedió en la vida de los deportistas que casi estaban desanimados, casi estaban por vencidos por la goliza o la paliza que les estaban dando, pero esas palabras transformaron y motivaron sus corazones para salir con una actitud diferente y no perder la esperanza y terminar siendo vencedores. Eso es para que lea. Cuando tú te sientes desanimado, desalentado, cuando no quieres seguir adelante, pero alguien te da un buen consejo. Alguien, ¿verdad? Usado por Dios, usado de una manera especial, ¿verdad? Cambia tu actitud negativa y de tal manera que tú empiezas a caminar con esperanza y tu vida da un cambio radical, un giro radical, ¿verdad? Cambias tu actitud y las cosas van mucho mejor. Ese es el término bíblico que se está utilizando aquí. En su oración, Pablo implora, ruega que la iglesia de Cristo sea llenada de valentía. Una valentía que le permita afrontar cualquier situación y salir victoriosa. Y aquí no era cualquier situación, aquí eran muchas situaciones. Una variedad de enseñanzas que al parecer humano, ¿verdad? Eran muy tentadoras, ¿verdad? Pero Pablo quiere proyectar esa fortaleza que ellos necesitaban para enfrentar a esos falsos maestros y salir victoriosos. Aunque para nosotros es obvio, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios es el que nos fortalece, también entendemos que Él se vale de personas, ¿verdad? Como sus instrumentos. Repito esto, hermano, esto me gusta a mí, hermano, y ojalá, ¿verdad? Tú lo tomes en una manera especial y lo valores en esta noche. Para ti, para mí es bien obvio que el que consuela es Dios. Amén. El que consuela es Dios. El Espíritu Santo por algo es llamado el Consolador, el divino Paracletos, ¿okay? El que está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos y muchas otras cosas más. Eso es obvio para nosotros, pero tú y yo debemos entender que también Dios se usa a personas como instrumentos suyos. Fíjate, vamos a recordar lo que Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Parte de su súplica. Pedro tenía que ser tratado, pero ahí le inyecta una palabra bonita el Señor Jesús y dice Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, dice, confirma, consuela, fortalece a tus hermanos. Sí, el Señor es el que consuela definitivamente, pero usa a sus siervos como instrumentos también de consolación. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, fíjese, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en medio de la iglesia? ¿Quién sabe? Había tristeza, había dolor, pero lo cierto que el Señor utilizó a estos dos siervos de Él para consolar y confirmar, ¿verdad? Con palabras, con las palabras sabias, sazonadas con sal, con abundancia de palabras, los corazones de estos hermanos, ¿verdad? Y en Efesios 4, del 11 al 14, podemos ver cómo Dios usa a hombres dotados para enseñar y fortalecer a su iglesia. Así que un corazón fortalecido redunda en una victoria cristiana llena de poder. Cuando los creyentes son fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, Cristo viene a habitar en sus corazones. Y de todo esto que te estoy compartiendo hay algo, hermano, que por lo menos, hermano, yo le pido al Señor en esta noche, cada punto, si la predicación no es para ti, hermano, para mí lo es.
Para mí lo es. Pero como te dije al principio, ojalá que si en algunas cosas yo no he dado la medida, tú sé ejemplo. Tú sé ejemplo. Yo te animo a ser ejemplo, ¿verdad? Si un día te mueves en una iglesia, como te dije al principio, y ese pastor tiene o no tiene las cualidades que tú deseas, o tiene los defectos que tú no te gustaría, por lo menos pon tú el ejemplo donde quiera que vayas. Pero ¿sabes cuál es el primer reto? Para mi vida como siervo del Señor en este lugar, yo le digo, Señor, enséñame a amar a tu iglesia. Enséñame a amar a tu iglesia. Que no sea algo intelectual, que no sea algo verbal, sino que tenga hechos. Porque resulta que cuando el pastor de momento sufre algunas contrariedades, a veces las ovejas son rebeldes, a veces las ovejas son ingratas, el corazón del pastor se endurece. Resulta que viene la oveja y se acuerda de esa ingratitud de esa oveja, ¿verdad? Y la recibe por educación, pero su entrega hacia ella no es la misma, cae en un cinismo. Y hay muchos desafíos en la vida del pastor, hermano, y una de ellas es que no deje de hacer su ministerio como siervo del Señor con un genuino amor. Y yo digo, Señor, si yo tengo que aprender a amar a tu pueblo, por lo menos ya sé dónde está la esencia, amándote a ti. Amándote a ti, que pueda asegurarme en todo momento que te amo a ti de tal manera que respondo al llamado. Ok, Julio, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Segundo desafío, el que te acabo de enseñar. Señora, ayúdame a ser un instrumento. Yo quiero ser un instrumento tuyo para que cuando exhorte a tu pueblo, Señor, ellos salgan fortalecidos. Yo te dije, yo ayer fui instruido en una manera bien curiosa, exhortado en una manera dura, pero animado por el otro lado. Que cuando de momento hay una palabra de exhortación, ¿verdad? No digas en tu corazón, uy, mejor ya no vengo, ¿verdad? Que te portes así, no, que puedas escuchar las palabras del siervo del Señor como de Dios mismo, edificando, advirtiéndote de tu caminar, animándote a enderezar tus caminos, ¿verdad? Y yo le pido al Señor, Señor, hazme, yo quiero ser un instrumento tuyo para que tu pueblo sea consolado, fortalecido, sobre todo cuando vienen esos momentos que ya no quieren seguir, porque llegan momentos, ¿no? Hay momentos que uno ya no quiere seguir. Si yo hay momentos que también por eso le dije al grupo, cantemos hoy cansado del camino. Hay momentos que estamos tan cansados que no queremos seguir el camino cristiano. Necesitamos esa consolación del Señor. Tercera característica, cómo conocer a un verdadero siervo del Señor. Este contiende por la unidad de la iglesia. Este lucha, este implora, este intercede por la unidad de la iglesia. La parte B del verso dice unidos en amor, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. La vida cristiana no se basa en un entusiasmo irracional ni en una ortodoxia intelectual sin vida. Esto está bien bonito y te lo explico. Déjalo leer una vez más despacito. La vida cristiana no se basa en un entusiasmo irracional ni en una ortodoxia intelectual sin vida. Lo que quiere decir esto es que como cristiano no puedes fiarte solamente porque sientes bonito. Es como los enamorados, ¿verdad? Sienten bonito, sienten maripositas en el estómago. Bueno, ahorita que están enamorados, ya casados, hermano, no van a sentir maripositas, van a ver hasta cocos alrededor de ellos, hermano. Ay, Señor. Ay, Señor. Gloria sea al Señor. El enamorado siente fervor, siente afecto, pero no es suficiente, hermano, no es suficiente. ¿Por qué? Porque se necesita un balance, ¿verdad? Ni es suficiente sentir solamente un entusiasmo irracional y lógico como intelectualmente intentar o decir que amamos a otros. Pablo declara perfectamente la importancia del amor y lo hemos estudiado por separado. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe.
Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda fe, de tal manera de trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que si no amo a mi hermano, ¿qué dice? Nada, dice, dice, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Así que vemos ahí en estos 3 versos que el amor no depende de una emoción irracional, ni tampoco depende solamente de una ortodoxia intelectual. Es un balance, ¿verdad? Para que lo que yo haga por mi hermano cuente, para que cuente delante del Señor mis obras, lo que yo soy, lo que yo hago. Aquí hay otra palabra griego, para unidos, porque por eso está contendiendo, peleando, intercediendo Pablo. Y esa palabra en griego es zumbibazo, me gusta esa, zumbibazo. Zumbibazo significa vinculados, reunidos. Últimamente, los últimos miércoles se está hablando de la unidad de la iglesia, hermano, y todo lo que se requiere. Debemos de ser intencionados, ¿verdad?, para la unidad, pero sobre todo debemos de entender que la unidad va a requerir de nosotros una actitud de humildad. La humildad es la clave, es la llave que abre la puerta del amor y de la unidad. La ilustración perfecta de esto es Cristo cuando se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y cuando los cristianos practican dicha humildad, también terminan haciendo lo que Jesús hizo. Y dice Filipenses 2, verso 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Amar no significa sentir aprecio hacia las personas, sino más bien satisfacer sus necesidades de una manera práctica. Por eso te decía, no es un fervor, un entusiasmo, ¿verdad?, irracional, es algo calculado, algo que tiene una expresión. Y por eso te estoy diciendo, amar no significa sentir aprecio por las personas, eso es parte de, más bien significa satisfacer sus necesidades de manera práctica. Y Primera de Juan 3, 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque sentir aprecio por la persona y creer que eso es un amor cristiano todavía se queda corto. Así que bajo este pensamiento, la última vez que hicimos un sacrificio por alguien fue la última vez que mostramos amor. Vuelvo a repetir, la última vez que hicimos un sacrificio a favor de alguien fue la última vez que mostramos amor. Posiblemente sentías afecto hacia esa persona, pero realmente lo demuestras, ¿verdad?, cuando haces un sacrificio por esa persona. El amor ante todo es una acción, ¿verdad?, que enseguida o que le siguen las emociones. De manera que un corazón fortalecido, ¿verdad? Recuerda que el ministro del Señor está contendiendo, está luchando, está intercediendo, primeramente para que los corazones sean fortalecidos y luego para que aprendan a amar, ¿verdad? Y vivan unidos, caminen juntos en un vínculo como hermanos. Otra característica más. Y esta es la última, por lo menos, del verso. En el primer capítulo hay algunas características personales del siervo del Señor, pero me gusta lo que estamos estudiando en el contexto de lo que vimos el domingo. Punto 4, ¿verdad? El verdadero siervo del Señor contiende por el pleno entendimiento de la iglesia. El verdadero siervo del Señor contiende, lucha, anhela, implora, ruega, llora por el pleno entendimiento de la iglesia. Y dice la parte C, después de luchar y decir que lucha para que sean consolados sus corazones unidos en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Cristo. La tercera parte del texto dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento,
a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre de Cristo. Pablo decía que los colosenses también experimenten todas las riquezas que provienen del pleno entendimiento. Este entendimiento, ¿verdad? Sin este entendimiento los creyentes serían incapaces de disfrutar todas las bendiciones que pertenecen a Cristo. Imagínate, has recibido vida nueva por el sacrificio de Cristo Jesús, pero estamos limitados si no entendemos o tenemos en plenitud el conocimiento de toda la riqueza que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué crecimiento, qué se nos espera el día de mañana si no gozamos de ese entendimiento pleno, ¿verdad? De nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo? Ahora la pregunta, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo lograr, ¿verdad? Tener este entendimiento o la plenitud de este entendimiento? Y segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 8, nos da un caminito para que tú y yo, ¿verdad? No nos desanimemos y trabajemos constantemente para tener ese pleno conocimiento. Dice así: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, nota, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un buen consejo para que tú y yo, ¿verdad?, tengamos fruto, específicamente hablando de la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, para que eso sea posible, hermano, se va a requerir de esfuerzo, seguro que sí. Se va a requerir de que tú anheles crecer espiritualmente y estés pagando con tu misma vida ese precio para tener ese conocimiento. La palabra para entendimiento es sunesis y se refiere a la aplicación cotidiana de los principios bíblicos. A eso se refiere. Este entendimiento por el cual el siervo del Señor debe de luchar, debe de contender a favor de la iglesia, se refiere a una aplicación cotidiana de los principios bíblicos. Y ¿sabes qué? Si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, está esta bendición excluida para ti, es para ti, ¿verdad? Esto no es para los que no creen en el Señor, este no es para los incrédulos. Tú no tienes ninguna excusa de decir, no, es que yo no califico para tener ese conocimiento. No, tú calificas. Desde que Cristo es una realidad en tu vida, tú calificas. Y fíjate, la palabra nos lo confirma, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Tú no eres un hombre natural si tú has nacido de nuevo. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no eres un hombre natural. Para el hombre natural, todas estas cosas le son locuras y no las puede entender. No las puede entender. No va a tener la capacidad de en fe practicarlas, porque se han de discernir en una forma espiritual. El hombre natural no puede. Ahora fíjate, Romanos 8:5 nos dice lo mismo, ¿verdad? Y también nos menciona a nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y una vez más, hablando de los incrédulos, Pablo nos dice en Efesios 4:18, fíjate, hablando de ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Te leí 3 versos para que entiendas que si tú eres de Dios, hermana, si tú eres de Dios, tú cualificas para tener ese entendimiento, para vivir en ese entendimiento, para poner en práctica lo que el Señor nos habla en su palabra, porque este es el tipo de entendimiento. No está hablando de un entendimiento intelectual, hermano. Está hablando de ese entendimiento que se refleja en tu obediencia, en tu caminar. Cuando el creyente vive de manera práctica
la verdad llega a comprenderla en realidad. De hecho, hay muchas cosas, hermano, en la vida cristiana que solamente vas a comprender cuando seas obediente, ¿verdad? Yo a veces he hecho énfasis, cuando un papá le dice a su hijo o una mamá, haz esto, ¿verdad? El niño en su inmadurez, en sus ganas de conocer el mundo, ¿verdad? O de conocerlo por su propia cuenta, dicen, ¿y por qué debo de hacerlo? ¿Y por qué debe de ser así? ¿Y por qué no así? ¿Verdad? El padre se fastidia y dice, tú hazlo porque yo te estoy diciendo y hazlo como que porque yo soy tu padre, ¿verdad? Y así el Señor muchas veces, ¿verdad? Prácticamente no nos responde cuando queremos cuestionarle el por qué debemos de obedecer sus mandatos. Pero cuando tú los practicas, muchas veces vas a encontrar la razón por la cual el Señor te lo mandaba o no lo mandaba. Así que cuando el creyente vive en una manera práctica, la verdad llega a comprenderla en realidad. Y esto a su vez le confiere la seguridad de su salvación o la seguridad que en verdad eres de Cristo. Yo no sé si has pasado por rachitas donde cuestionas tu salvación, ¿verdad? En una forma afligida. Y seré de Cristo. En realidad seré de Cristo. Y yo no sé qué nos motiva, hermano. Yo no digo que no es bueno cuestionar nuestra salvación, es bueno. Pero el problema es cuando te da un temor, un pavor, ¿verdad? Y obvio, porque tú entiendes, intelectualmente entiendes que si no eres de Cristo, ¿de quién eres? Pues del diablo, no hay otra. Si no eres de Dios, eres del diablo. Y empezamos a cuestionar, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es la razón principal por la cual cuestionamos nuestra salvación o nuestra seguridad de salvación? Porque no estamos viviendo la palabra del Señor. Porque cuando tú entiendes lo que el Señor espera de ti y tú dices, yo he nacido de nuevo y yo tengo todo lo que necesito para ser un hijo, una hija obediente, yo voy a obedecer. Y empiezas a obedecer y empiezas a tener un estilo de vida en obediencia a los estatutos del Señor. Y en la medida que creces en esa obediencia, hay un testimonio del Espíritu Santo fuerte en tu vida y te dice, tú eres de Cristo. Es una convicción para aquellos que viven y practican la palabra del Señor. Para aquellos que en realidad han tenido el pleno conocimiento de lo que es su Dios y de lo que es su Cristo. No es un conocimiento o entendimiento intelectual. Es aquel conocimiento que tú lo has comprobado en la medida que caminas en el consejo, en la medida que caminas en obediencia. El Nuevo Testamento concluye que el conocimiento de la verdad y la práctica de la misma resulta en un pleno entendimiento. Si tú lees las cartas del apóstol Pablo, él rogaba mucho para que la iglesia del Señor tuviera ese conocimiento, pero también concluye que ese conocimiento y verdad era el resultado de vivir la palabra del Señor. Así que el Señor nos libre de ese problema, ¿verdad? De ser hermanos inseguros, ¿verdad? Que tienen inseguridad de su salvación, que tienen inseguridad de la verdad de Dios en sus vidas. Que mejor en fe obedezcamos para que esa paz venga, esa confirmación de Dios venga, para tener seguridad de que somos de Cristo. Y termino con esta frase: la verdad que está cimentada en un corazón fortalecido y se manifiesta en amor a los otros creyentes produce profunda convicción. Y esas contiendas o ese gemido o esa intercesión de un verdadero siervo del Señor por la iglesia tiene esa secuencia, hermano. Recuerda, hay una lucha, en el siervo del Señor hay una lucha por la grey. Y esa lucha tiene esa cadenita: orar para que el Señor fortalezca los corazones y la evidencia de ese fortalecimiento sea, ¿verdad?, una vida ejemplar de práctica, de tal manera que produce unidad, produce un mismo sentir en medio de la familia de la fe, y esa unidad produce convicción en nuestros corazones. Cuando tú practicas, ¿verdad?, la palabra del Señor, esa es la base de seguridad
y también autoridad para enseñar a otros, para corregir a otros. Te invito a ponerte de pie. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar meditando en nuestros corazones, Señor, lo que tú quieres hacer en tu iglesia. Señor, permítenos, Señor, ser ejemplo para otros. Si bien tu pueblo, Señor, no es el líder principal de la iglesia, Señor, lo mismo que pides para el siervo del Señor, lo pides para cada uno de nosotros. Ser modelo. La pregunta que le hiciste a Pedro, la haces a cada uno de nosotros. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y en esta noche yo te pido, mi Dios, que se la hagas a tu pueblo. Hijo mío, ¿me amas? Pruébalo. Apacienta mis ovejas. Asegúrate que me amas a mí para que puedas amar a mis ovejas y poderles alimentar. Asegúrate de que intercedes, luchas, contiendes, para que yo sea consolando el corazón de tus hermanos, de tus hermanas. Y en la medida que sus corazones son fortalecidos y vencen todo desánimos, en esa medida tu pueblo, Señor, sea unido, yendo en la misma dirección, con la misma actitud, con el mismo espíritu. Y en la medida, Señor, que caminan en obediencia, Señor, en esa medida, Señor, se despierte una seguridad de lo que son en ti. Que puedan disfrutar, Señor, de toda riqueza, Señor, gloriosa, Señor, por el hecho de conocer lo que son en ti, Señor. Fortalécenos cada día, Señor. Fortalécenos. Señor, yo intercedo como siervo tuyo, Señor. Hazme un instrumento tuyo para fortalecer a tus hijos cuando hay desánimo, Señor. Utilízame, Señor, cuando ellos se sientan casi derrotados, sin querer seguir adelante. Dame palabras, Señor, que fluyan de tu Santo Espíritu para animarles, Señor. Aún la exhortación sea motivo de gozo en sus corazones. Pero a ellos úsalos también de la misma manera, Señor, para alentar a otros con la consolación que han sido consolados por ti, Señor. Úsalos como instrumentos, Señor, dentro de tu pueblo, Señor, para poder, Señor, consolar al pueblo tuyo, Señor, que se siente desgastado, sin fuerza, Señor. Que puedan ver cambio de actitud en sus hermanos para buscar de ti la fuerza y la victoria, Señor. En el proceso, Señor, podamos ver que tu pueblo crece en unidad, Señor, cada día más unido, Señor, como un ejército que se une, que se alinea, Señor, y no se separa el uno del otro para contender contra el adversario, Señor. Y en la medida de que vemos tu gracia, tu obra en nosotros, Señor, nos gocemos de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en nuestra iglesia, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos.